Inicio a una clase que continúa en la vía de transmitir las categorías centrales que hacen al marco teórico de la materia, especialmente las categorías de universal, particular, singular, y vamos a servirnos para seguir transmitiendo estas nociones de un texto que generalmente suele considerarse o ser una sorpresa para los estudiantes, que un texto que no es teórico, que no tiene definiciones, que no transmite un marco teórico, sino por el contrario es un texto que está lejos de ser un texto teórico en estos términos, y que es una tragedia griega, escrita hace 25 siglos. Suele ser una sorpresa, repito, que este texto esté entre nuestra bibliografía obligatoria e incluso constituye un aspecto central de esa bibliografía. Estamos hablando de la Antígona de Sófocles, una tragedia entonces escrita hace tanto tiempo y que sin embargo sigue dando que hablar y sigue dando que escribir en sentido estricto. Hay múltiples versiones de la Antígona de Sófocles. Por cierto que hay de varios clásicos varias versiones que han hecho autores contemporáneos, pero la Antígona de Sófocles tiene una peculiaridad. No hay ninguna otra obra, ni siquiera otra obra clásica como esta, que conforme tantas versiones, centenares de versiones de Antígona, tantas, que no se sabe a ciencia cierta cuántas son, y pareciera que cualquier escritor o cualquier poeta no se sintiera lo suficientemente escritor o poeta hasta que no hace su propia versión de Antígona. Precisamente, tantas versiones hay que George Steiner, un formidable autor, le dedica una obra que titula Antígonas, en plural, donde efectivamente George Steiner se ocupa de analizar un conjunto de estas versiones, no todas ellas, no todas las que han llegado a sus manos, no pretende ser una obra exhaustiva, pero lo que hace George Steiner es abrir una pregunta que es ¿por qué? ¿Por qué tantas versiones de Antígona? Esta pregunta que el autor sostiene a lo largo de toda la obra y por supuesto tiene la sagacidad suficiente como para no dar una respuesta, algo del orden de la definición. Esta pregunta entonces se sostiene y se mantiene. Nuestra cátedra, como ven, de ningún modo tiene la exclusividad de ocuparse de esta obra, sino que ella abarca, concita el interés de numerosísimas personas. Nosotros le daremos una lectura, que es una más, entre otras tantas. No hay ninguna versión canónica, en la medida justamente que un texto está abierto a interpretación, un texto de ficción está abierto a interpretación, y en particular este texto que está sostenido, como todas las tragedias, en los mitos que circulaban entre los griegos. Las tragedias entonces no son versiones originales de los autores trágicos, sino que adquieren forma de tragedia, pero sus temas están sostenidos en mitos que circulaban entre los griegos. Sófocles es el autor de un centenar de tragedias, de las que solo sobreviven 7. Las otras están irremediablemente perdidas, del mismo modo como está perdida la música que sonaba en la tragedia, porque en efecto las tragedias son obras eminentemente musicales, y de allí la presencia del coro y la centralidad del coro en la tragedia. En los inicios de la tragedia, el coro cantaba justamente estas historias míticas, y el solista, el corifeo, tenía un lugar dentro de ese coro. Con el correr del tiempo y con la modificación de la obra escénica y musical, los distintos corifeos, los distintos solistas,
comenzaron a encarnar los distintos personajes hasta llegar al punto histórico, en el siglo V a.C., que es el tiempo en el que la tragedia alcanzó su máximo desarrollo. Estamos entonces en ese punto, en el punto en el que Sófocles escribe sus tragedias, y de estas 7 que sobrevivieron, hay afortunadamente 3 que están en estricta relación debido a su contenido temático y a la narración que podemos establecer entre ellas. Son Edipo Rey, Edipo en Colono y finalmente Antígona. No fueron escritas en esta secuencia. Edipo en Colono es una de las últimas tragedias, de las que se conocen la última, cuando ya Sófocles, anciano, se decide a escribirla a partir de situaciones familiares, incluso muy peculiares y muy importantes, que no tiene sentido mencionar ahora. Si queremos trabajar Antígona, y el contenido temático de Antígona está con relación a sucesos, repito, míticos, contenidos en otras tragedias, sería conveniente para nuestra clase hacer una breve síntesis de estas otras tragedias para situarnos en Antígona de otro modo. Comencemos entonces por Edipo Rey. Edipo Rey es la tragedia más conocida de Sófocles. Yocasta ha tenido un hijo con Layo, ha nacido el pequeño Edipo, y cuando Edipo nace, su padre consulta al oráculo para saber cuál será la suerte que le deparan los dioses al recién nacido. Y el oráculo, de este modo bastante enigmático en cómo formulaba sus vaticinios, dice que matará a su padre y desposará a su madre. Ante este anuncio, Layo toma una decisión sangrienta. Decide matar al recién nacido y entrega a un súbdito al niño para que lleve a cabo esta tarea, quien se compadece de la suerte del niño y lo entrega a un habitante de Corinto, quien lo lleva a Corinto, y Edipo es adoptado como hijo propio por los reyes de Corinto. Edipo, al crecer, consulta al oráculo para saber cuál será su suerte en la vida, y el vaticinio que escucha es el mismo que había oído su padre Layo: matarás a tu padre y te acostarás con tu madre. Ante esto que escucha, Edipo decide alejarse de Corinto, decide alejarse de aquellos a quienes cree sus padres, y se dirige hacia Tebas. Y en un camino, en las afueras de Tebas, cuando aún no había llegado, se cruza con un carruaje, con una comitiva oficial, y se produce allí una discusión por el derecho a paso. Edipo, hijo de reyes, cree tener este privilegio, reclama entonces en este lugar muy estrecho del camino en el que era necesario que alguien pasara y se diera esta posibilidad. Se produce entonces allí un altercado a partir de esta cuestión, y Edipo lo que hace es matar a toda la comitiva real. Luego de este acto se dirige a Tebas, quien se encontraba asolada por la Esfinge, que reclamaba a Tebas sacrificios humanos permanentes, y Edipo logra vencer a la Esfinge resolviendo el enigma que la Esfinge había planteado. Luego de esta proeza, Tebas le ofrece entonces la mano de la reina Yocasta, que recientemente ha enviudado porque un extraño, un desconocido, ha matado al rey Layo en un camino en las afueras de Tebas. Se cumple así entonces
aquello que había vaticinado el oráculo. Edipo, sin saber, mata a su padre y sin saber desposa a su madre. De este nacimiento, de este matrimonio, surgen 4 nacimientos, nacen 4 hijos, que son Antígona, Ismene, Polinices y Eteocles. Estos 4 jóvenes, en el momento en el que la tragedia se desenvuelve, estas tragedias que estamos viendo, resumiendo, estos 4 jóvenes son hijos del crimen. Son hijos del crimen. No estoy diciendo que son hijos de padres que han cometido actos que podemos tachar como inmorales. No estamos hablando de la condición moral de los padres. No estamos diciendo que son hijos de padres que han cometido delitos, sino que proceden del delito mismo cometido por los padres. Es decir, son hijos del incesto e hijos del parricidio. En este sentido, no es fácil ser hijo de Edipo y de Yocasta. Y por cierto, no es fácil ser hijo de nadie. Lo sabemos muy bien. Pero no es fácil ser hijos del crimen. Es decir, que el punto de fundación a partir del cual estos 4 jóvenes nacen es ni más ni menos que el incesto y el parricidio, y ese sea el punto de fundación que cargará por el resto de sus vidas. Estos 4 hijos entonces tendrán, ya veremos algunas de estas cuestiones, derivas muy peculiares, cada una de ellas. Estos 4 jóvenes, repito, cargan con el crimen cometido por sus padres. Sigamos entonces con nuestro breve resumen. La consumación de estos delitos, el parricidio y el incesto, es la cuestión nodal en relación a Edipo Rey, quien luego busca su origen, busca la verdad respecto de su origen y la encuentra efectivamente. Luego de encontrar el resultado de sus actos, Edipo, en un acto de contrición tremendo, se arranca los ojos a sí mismo. A pesar de ello, a pesar de haberse vaciado las cuencas y haber llegado a la ceguera como acto de contrición respecto de los actos cometidos, Tebas lo condena al destierro. Castigo tremendo en aquella época, de los más severos, por cierto. Y Edipo entonces es desterrado de Tebas. El resultado final es básicamente esto. No es necesario abundar más en la síntesis en relación a Edipo Rey. Pasemos ahora a la otra obra, Edipo en Colono, que repito, continúa la secuencia narrativa luego de lo que sucede en Edipo Rey. Hay cuestiones míticas que son muy importantes para mencionar antes de entrar en el resumen de Edipo en Colono. Estas cuestiones míticas nos indican, nos señalan que Polinices y Eteocles han tenido que decidir quién gobernaría Tebas luego de que su padre fuera destituido como rey. Se produce entre ellos un acuerdo. El acuerdo consiste en que gobernará uno de ellos durante un año, cediéndole el trono a su hermano una vez terminado este tiempo, este lapso de gobierno. Comenzará el primer turno, Eteocles, el mayor, deberá cederle entonces su trono una vez cumplido el año, y Polinices hará lo mismo una vez que gobierne el año que le corresponde. Esta sucesión indefinida y este acuerdo es lo que permite justamente que ambos hermanos puedan gobernar sin el encono
del hermano que quedaría desplazado si solo uno de ellos reclamara el trono para sí. Terminado el primer año, Eteocles, no obstante, quiebra el pacto, quiebra el acuerdo y se niega a cederle el trono a su hermano Polinices. Polinices entonces se va de Tebas, se alía con el ejército argivo, el ejército de Argos, para atacar Tebas y reclamar el trono que legítimamente le corresponde por el acuerdo establecido. Edipo en Colono, la segunda de las tragedias que ahora vamos a resumir, es el momento inmediatamente anterior a la batalla. Se está por producir la batalla entonces en la que Polinices ataca a Tebas y Eteocles, el rey de Tebas, se apresta a defender la patria. Antes de la batalla, los contendientes consultan el oráculo y el oráculo dice algo sorprendente, absolutamente imprevisto. Insospechadamente, el oráculo dice que ganará la batalla, que triunfará en la batalla, aquel que sea favorecido por Edipo. Edipo, el gran criminal, aquel que anda vagando por el mundo, vestido con harapos, ciego, viviendo de la mendicidad pública, acompañado apenas de sus dos hijas, que piadosamente lo acompañan, Antígona e Ismene, Edipo, el gran criminal, adquiere a partir de ese momento una importancia insospechada. Así es entonces como los contendientes se procuran el favor de su padre Edipo. Eteocles envía a su principal general, al general Creonte, el tío de estos jóvenes, el hermano de Yocasta, envía a Creonte al encuentro de Edipo, que en ese momento se encuentra en tierras de Colono. Creonte, para quienes han leído Antígona, saben perfectamente que no es un hombre de modales muy amables. Lejos de querer persuadir a Edipo para obtener el favor, su favor para la batalla, pretende directamente secuestrarlo y llevárselo a Tebas como si fuera una suerte de talismán de cuya simple posesión será suficiente para obtener lo que se busca. Edipo es defendido por los habitantes de Colono, por Teseo, el soberano de Colono. Creonte entonces debe volverse a Tebas con las manos vacías, no puede obtener su cometido. Poco después se presenta Polinices ante su padre con modos por completo distintos y al ver a su padre lleva a cabo una serie de amargas quejas al verlo en la condición en la que su padre Edipo se encuentra y a quien le pide entonces ser favorecido luego de que Eteocles hubiera traicionado el pacto que ambos habían llevado adelante. Y se produce entre ellos un diálogo, más exactamente un largo monólogo que Edipo le dedica a su hijo Polinices, que es de enorme importancia. Este monólogo, decía, es de enorme importancia, no obstante, no voy a incluirlo ahora en el resumen. Lo reservaré para otro momento de la clase, solo por una cuestión de orden expositivo. Luego de ese diálogo, Polinices se vuelve, tendrá que irse sin el apoyo de su padre, y el final de Edipo en Colono es la muerte de Edipo. Edipo advierte que está en los últimos instantes de su vida, se aleja y en el horizonte se ve una suerte de destello que indica que Edipo ha muerto. No se sabe siquiera dónde, y esta es una cuestión importante en todo caso. Edipo muere y no hay una tumba para Edipo. Esa suerte de destello en el horizonte indica entonces que Edipo ha muerto, y el final de Edipo en Colono tiene esta cuestión, una suerte de muerte fulgurante de Edipo.
damos por finalizado el resumen de Edipo en Colono. Ahora bien, si Edipo en Colono es el momento inmediato anterior a la batalla, en Antígona tenemos el momento inmediatamente posterior a la batalla. ¿Qué ha sucedido entre tanto? Y aquí lo resolvemos con lo que conocemos de los mitos y con lo que conocemos de los mitos también a través de otras tragedias como la de 7 contra Tebas. Lo que ha sucedido entre tanto es que ambos hermanos en la batalla se han dado mutua muerte. ¿Cómo ha sido posible esto? Tebas tenía 7 puertas. Era conocida incluso como la de las 7 puertas. Eteocles, advertido de cuál sería la puerta que su hermano atacaría, porque Polinices había destinado 6 capitanes para atacar 6 de las puertas de Tebas y se había reservado una para atacar personalmente, Eteocles, al tanto de estos planes, se apresta entonces a defender la puerta que su hermano atacaría, de modo tal que se vieran cara a cara en la batalla. Es lo que sucede, y en este enfrentamiento se dan mutua muerte. El comienzo de Antígona es el momento inmediato posterior a la batalla. Ya han muerto Eteocles y Polinices, y quien gobierna Tebas es Creonte. Ha heredado el trono entonces el hermano de Yocasta, el tío de estos jóvenes. Y Creonte ha establecido un edicto, un bando soberano, en el que establece que Eteocles, por defender a la patria, recibirá las honras fúnebres necesarias, adecuadas a su acto de heroísmo. Polinices, en cambio, por su acto de traición, por haber atacado a su propia patria, por traidor, será dejado insepulto para que los animales de rapiña despedacen su cuerpo. Sufre así entonces una suerte de castigo posterior a su muerte, que concita el horror de su hermana Antígona. En el comienzo de la tragedia, en el comienzo de Antígona, tenemos a Ismene y Antígona en un diálogo en el que Antígona le dice: ¿conocés cuál es el resultado no solo de la batalla, sino lo que ha establecido Creonte? Y le ofrece entonces la posibilidad de acompañarla para llevar a cabo las honras fúnebres sobre Polinices, sobre su hermano Polinices, a pesar de lo que el soberano ha establecido. La respuesta que obtiene de Ismene, de su hermana, no es la que ella esperaba. Ismene se niega a acompañarla y se niega con argumentos que están en el terreno del más estricto sentido común y el cálculo del costo-beneficio de llevar a cabo una acción. Le dice que no es posible desafiar la ley del soberano, que ellas son mujeres y son débiles frente a los hombres. Una serie de argumentos, repito, que son argumentos basados en la sensatez. Alguien que mide sus actos en relación al terreno en el que esto se desenvuelve. Es así entonces como Antígona dice: lo haré sola entonces. Y en efecto, se dirige hacia el cuerpo de su hermano expuesto a la intemperie, defendido por algunos guardias que en ese momento, mirando hacia otro lado por acción del fuerte viento, no ven cuando Antígona llega y no ven cómo cubre a su hermano con una fina capa de polvo, llevando a cabo los rituales funerarios, aunque más no sea precariamente. Cuando los guardias advierten de que esto se ha producido, Antígona ya no está allí, se ha retirado. Limpian entonces el cadáver rápidamente y es necesario informarle de lo que ha sucedido al rey, a Creonte. Discuten entre ellos quién llevaría esta noticia. Ninguno quería hacerlo.
por aquella época no era muy bien tratado el mensajero de las malas noticias, pero uno de ellos tiene que ir. Y finalmente uno de los guardias entonces se presenta ante Creonte y le comunica qué es lo que ha sucedido. Por cierto, Creonte tiene un arranque de ira y lo amenaza con matarlo. No solo lo amenaza, sino que lo acusa de haber sido sobornado, de haber recibido dinero para permitir semejante cosa. El guardia, con una enorme habilidad retórica, le dice: ¿qué es lo que te ofende? ¿Lo que ha sucedido o mis palabras? En un intento justamente de separar al mensajero, a las palabras del mensajero, del hecho en cuestión. El resultado de esta habilidad es que finalmente Creonte no va a matarlo, lo despide con violencia y el mensajero, el guardia, se retira diciendo: me voy, pude sortear esta situación y no piensen volver a verme por acá. Y a pesar de esto que dice, no obstante, no mucho tiempo después se presenta, pero ya no viene solo, viene acompañado de Antígona. Viene acompañado de Antígona y explica que es Antígona quien ha llevado a cabo el acto, porque en efecto, entre tanto, en el tiempo en el que los guardias limpiaron a su hermano y el tiempo de comunicación a Creonte, Antígona ha vuelto sobre sus pasos. Una vez que han limpiado el cuerpo de su hermano, ella vuelve sobre su acto y vuelve a arrojar una fina capa de polvo sobre el cuerpo de Polinices. Los guardias, más atentos, no tendrían una segunda oportunidad, por cierto, la descubren y es exactamente esto lo que el guardia le comunica entonces a Creonte. Para perplejidad del soberano, que no entiende cómo ha desobedecido su edicto, nada menos que su sobrina, Antígona, ha desafiado la ley de su tío Creonte, del rey de Tebas, y se produce entre ellos dos un diálogo de enorme importancia, tan importante que suele considerárselo el nudo, el corazón mismo de la pieza. No obstante, ya verán, agregaremos algunos elementos que cambian sustancialmente el contenido de este diálogo. Pero ¿sobre qué dialogan? Y más exactamente polemizan y se enfrentan Creonte y Antígona. Sobre el alcance de la ley. Creonte le pregunta cómo ha desafiado la ley de la ciudad, la ley de la polis, cómo ha desafiado su edicto. Y los argumentos que presenta Creonte, indudablemente independientemente de la antipatía que puede generarnos un hombre tan crudo, tan cruel, los argumentos que Creonte presenta son muy sólidos, porque en efecto dice que es necesario acatar la ley de la ciudad, que no tendría destino la nave, esta figura que utilizaban los griegos para hablar del Estado, de la polis, la nave no tendría un rumbo cierto y definido si cada uno hiciera lo que se le ocurre. A su turno, Antígona opone sus argumentos. Los argumentos de Antígona, hay que prestar atención a esto, no echan por tierra con los argumentos de Creonte. No dice que la ley de la polis debe ser modificada o que no debe ser obedecida, sino que esas leyes no son las que rigen a su hermano, porque esa ley rige el mundo de los vivos. Pero, habiendo muerto su hermano, rige sobre él otra ley que ella llama ley de los dioses. Una ley, dice, que tiene vigencia desde siempre y regirá por siempre también. Hay algo aquí de una suerte de ley que Antígona propone, que en este momento, si me permiten un esquematismo para continuar con la clase y luego ir complejizando en todo caso este asunto,
los argumentos de Creonte parecen estar en relación a algo particular, propio de Tebas, la ley de Tebas, y los argumentos de Antígona parecen presentar algo que escapa de esta particularidad de Tebas y plantean algo así como una suerte de universalidad que está presente en esta eternidad a la que hace referencia Antígona cuando nombra la ley de los dioses. Repito entonces, Antígona no desafía la ley de la ciudad en sí misma, no se opone al contenido de esa ley, sino que dice que esa ley tiene una vigencia definida, determinada. Aquí entonces hago una pausa en este resumen para abordar justamente estas dos nociones. Repito que esta oposición entre Creonte y Antígona en torno al alcance de la ley será luego transformada por aquello que queremos decir, apoyándonos, por cierto, siempre en el contenido mismo de la pieza. Pero situemos esta cuestión. Creonte se refiere a un campo que tiene que ver estrictamente con Tebas, la ley de la polis. Es decir, hace referencia a un término que hace a ese campo de lo particular o a ese universo determinado que conforman un conjunto de términos que hacen al universo simbólico de los tebanos. Una ley, una religión, una lengua, un territorio geográfico y un tiempo histórico en el que eso tiene vigencia. A ese universo de términos homogéneos al lenguaje de la situación lo llamaremos campo de lo particular. Ahora bien, el acto de Antígona parece inscribirse en otro terreno, no estrictamente en ese terreno de lo particular, sino ella introduce un término, luego haremos la fundamentación necesaria. Por el momento concédanme este asunto. Antígona ha llevado a cabo un acto que no puede ser contenido en el lenguaje de la situación, es decir, que el universo de términos disponibles en la situación no alcanza a nombrar. Ese acto de Antígona, la sepultura de su hermano, ya veremos cuáles son los fundamentos de esto, repito, se inscribe en otro terreno que el campo de lo particular de Creonte. Sin embargo, Creonte no admite a ese término como un término ajeno al lenguaje de la situación. Lo lee entonces no como un término otro, radicalmente otro, como un término singular, sino lo lee como un término mismo de la ley que él enuncia. Es decir, lo lee como transgresión y no como un término radicalmente nuevo. En este sentido se lo apropia. Pero al apropiarse, lo que hace es hacer sucumbir el elemento singular en tanto elemento singular. Considera de este modo Creonte que no hay ningún término que exceda al lenguaje de la situación, que no hay ningún término que exceda ese universo simbólico. Y todo universo simbólico está fallado. De ningún modo puede considerárselo pleno, completo, todo. Porque en efecto, del mismo modo como hay un universo simbólico que corresponde a Tebas, hay otros particulares, hay otros universos conformados con otras leyes, otras lenguas, otras religiones. Es decir, un conjunto de elementos simbólicos que conforman el lenguaje de la situación, conforman las peculiaridades de ese mundo particular que no coincide con otros. Ocurre que para Creonte, no hay nada de esto. Es decir, para Creonte, su universo es pleno. Su universo es todo. Nada queda por fuera. Y aquí estamos en problemas. Es decir, cuando algo del orden de lo particular se cree una totalidad, las consecuencias son totalitarias. Es decir, tenemos consecuencias de hecatombe. Aquí entonces, lo particular de Creonte debe ser, a este particular de Creonte, debemos agregarle entonces el otro término que tiene que ver con lo que llamamos
particularismo. El particularismo es efectivamente esta acción que se produce desde el campo de lo particular, pero que tiende a suprimir el orden de la singularidad, es decir, desconocer el punto de falta del universo del cual emana. Al no considerar que este universo está fallado, que en este universo hay algo faltante, al suponer que todo término debe ser contenido dentro del campo de lo particular, allí se incurre en lo que conocemos como particularismo. El problema no es el particular, todos habitamos el campo de lo particular. El problema es pretender que ese particular alcance a todos. Todos podemos, por ejemplo, tener una creencia religiosa, pero no es lo mismo tener una creencia religiosa que llevar a cabo una acción de cruzada para eliminar al infiel que no cree en lo que uno cree. Cerremos aquí entonces esta explicación en relación al campo de lo particular. Habiendo entonces dado los ejes centrales de los argumentos de Creonte y cómo ubicamos estos argumentos en el campo de lo particular, es necesario ahora decir que la universalidad, la pretendida universalidad de los argumentos de Antígona debieran ser revisados. No lo vamos a hacer ahora, lo haremos un poco después. Continuamos con nuestro resumen. Antígona no logra convencer a Creonte con sus argumentos y es retirada para que se cumpla la condena, la horrible condena que Creonte ha decidido para ella. Va a matarla, pero no en forma directa. Será encerrada en una cueva en la que morirá de hambre y de sed. Antígona es retirada para llevar a cabo la decisión de Creonte, y poco después Hemón, el hijo de Creonte, dialoga con su padre, a quien enfrenta o con quien dialoga con un respeto reverencial y clama, pide por la vida de Antígona, que es su prometida. Hemón y Antígona están cercanos a casarse. Hemón entonces pide por la vida de su amada Antígona. Y Creonte maltrata a su hijo. Lo maltrata incluso con palabras muy despectivas en relación a la mujer. Le señala algo así como una suerte de sirviente de las mujeres que hacen lo que ellas piden, etc. Este maltrato a su hijo lo acompaña incluso diciendo: toda Tebas piensa como yo. Y aquí Hemón le dice algo muy importante. Le dice: no toda Tebas piensa como vos. De algún modo lo que está señalándole es, como diríamos en estos tiempos, que ya no mide bien en las encuestas. Es decir, que hay una suerte de malestar en Tebas respecto de su decisión. No solo de su edicto para dejar insepulto a Polinices, sino especialmente las consecuencias, que en este caso, la consecuencia más cruenta es la pena de muerte para Antígona. No toda Tebas piensa como vos. Es necesario entonces destacar esta cuestión, el malestar que Hemón le anuncia a su padre que existe en Tebas respecto de ello. No obstante, el padre lo rechaza y no acepta el pedido de Hemón. Tiempo después se presenta frente a Creonte Tiresias, el adivino Tiresias, el ciego Tiresias, quien se presenta ante Creonte con enorme preocupación y le dice que ha intentado llevar a cabo los rituales religiosos y ninguno de ellos llegaba
a finalizarse adecuadamente, es decir, que algo los desbarataba, algo impedía que esos rituales religiosos se llevaran adecuadamente, mostrando de algún modo el desorden simbólico que se encontraba allí en Tebas a partir justamente de este edicto. Y le pide entonces que dé marcha atrás, que no le dé muerte a Antígona. Y Creonte vuelve a maltratar a Tiresias, como anteriormente con el guardia, como luego con su hijo Hemón, maltrata severamente a Tiresias, a quien también acusa de haber recibido dinero para venir a decir lo que aquí dice, del mismo modo como acusó oportunamente al guardia de haber recibido dinero. Notemos que para Creonte todo es cuestión de interés. Creonte lee la situación siempre en términos de interés, y la palabra de cada uno se sostiene en este enfrentamiento de los intereses. Tiresias insiste, mostrándole a Creonte el alcance de su acto, en una fórmula que expresa con toda firmeza hasta dónde ha llevado a cabo su crueldad Creonte. Le dices: entierras a los vivos y dejas sin sepulto a los muertos, mostrando de este modo, insisto, el alcance cruel de la decisión que Creonte ha tomado. Creonte sigue maltratándolo y Tiresias dice: me voy, me retiraré para que no descargues tu ira y tu violencia sobre este anciano. Y antes de irse le dice: pero ya veo por ti revueltas las ciudades. Ya veo por ti revueltas las ciudades. Es decir, le anuncia que va a haber una rebelión popular en su contra. Ya Hemón le había anticipado el malestar en Tebas. Ese malestar, dice Tiresias, se resolverá finalmente en una rebelión destituyente del rey. Se retira entonces Tiresias y, frente a esto, Creonte dice, frente al corifeo, al solista del coro, algo de enorme importancia. De enorme importancia porque supone una suerte de giro en relación a su actitud férrea de no ceder ni un centímetro respecto de su decisión. Porque el corifeo le anuncia, le dice: cuidado, que todo lo que este viejo vaticinó se ha cumplido. Y Creonte dice entonces: ¿qué debo hacer? Dímelo y yo obedeceré. Este es el giro que mencionaba. El soberano le dice a un súbdito qué es lo que debe hacer y que él lo obedecerá. Y el corifeo le dice: ve a salvar a la muchacha y da sepultura al muerto. Y aquí se produce entonces algo que es decisivo para el resultado. Creonte, queriendo hacer lo que el corifeo dice, en verdad hace exactamente lo contrario, porque invierte el orden que le señala el corifeo, va a dar sepultura a Polinices, pierde tiempo, y cuando va a salvar a Antígona, en ese tiempo perdido, Antígona ya se ha dado muerte a sí misma, se ha ahorcado. Y junto a Antígona se encuentra Hemón, llorando amargamente la muerte de su amada. No se sabe cómo ha entrado Hemón a esa cueva sellada, pero dejemos, por así decirlo, los errores del guión y sigamos con nuestra síntesis. Hemón, al ver que se acerca su padre, Creonte, se abalanza sobre él para darle muerte. No acierta con el golpe y se da muerte a sí mismo. Luego, posteriormente, ante
la información de que Hemón se ha dado muerte, su madre, Eurídice, se suicida también. Bueno, es una tragedia, no esperen buenas noticias en las tragedias. Estos múltiples suicidios, el de Antígona, el de Hemón y el de Eurídice, lo que hacen es desbarrancar por completo a un Creonte que termina entonces completamente abatido. El final de Antígona entonces es este Creonte absolutamente derrotado. Pero ¿derrotado por qué? ¿Cómo es que se ha dado este resultado? ¿Es ajeno a lo que Creonte ha hecho? No solo no es ajeno a lo que ha decidido originalmente, sino que tampoco es ajeno a aquello que intentó resolver la decisión original. Porque fíjense que lo que Creonte hace es actuar por lo que habitualmente llamamos vía reparatoria, es decir, hacer exactamente lo contrario de lo que se hizo inicialmente. Y hacer lo contrario de lo que se hizo inicialmente no borra el acto original, por el contrario, produce otro, y otro distinto. ¿Por qué Creonte invierte lo que el Corifeo le dice? ¿Por qué? Por esto. Porque la lectura que Creonte hace de la situación es una lectura en esta dirección. ¿Qué es lo que ha armado todo este problema? ¿Qué es lo que ha armado todo este lío? Que yo no dé sepultura a Polinices. Sepultura a Polinices y reacomodo las piezas. Es decir, sigue la vía reparatoria. Y la vía reparatoria es lo que pierde a cualquiera. Porque la acción que pretende desandar la acción inicial de ningún modo la borra. En todo caso, es una segunda acción que tendrá también consecuencias, y vaya si las ha tenido en este caso, porque en efecto, esa demora en la que ha incurrido Creonte, esa demora movido por lo que habitualmente se conoce como remordimiento de conciencia, es decir, una vía estrictamente vinculada al campo de la culpa, una culpa a espaldas de aquello de lo que se trata y de su posición en el asunto, lejos de ser el verdadero problema la sepultura de Polinices, el problema ahora era hasta dónde había extremado su crueldad, llevando a Antígona a una muerte atroz. Es exactamente lo que marca a su modo el Corifeo. Lo que importaba allí era que salvar a Antígona. El muerto podía esperar un poco más, pero no podía esperar la premura de Creonte por resolver este lío político. Todo para él es cuestión de interés, y es en relación a sus intereses que él se pierde en este abismo en el que pierde a su propio hijo y a su propia esposa. La acción de Creonte entonces tiene un soporte que es una acción estrictamente moral. Está vinculado a todas estas conveniencias y al sentimiento de culpa que a él lo embarga frente a este asunto que él lee como haber metido la pata o algo por el estilo. Permítanme el término. El acto de Antígona, y aquí entramos ya en un terreno más intenso para lo que queremos señalar, vamos a situarlo como un acto singular. El acto singular supone, en efecto, ese término que, como hemos señalado, no entra en el lenguaje de la situación. Es un término absolutamente heterogéneo y está en relación a la propia historia de Antígona. La propia historia de Antígona. Aquí es donde quiero situar dos elementos fuertes que corresponden a la lectura de Antígona. Antígona se ha leído en distintas direcciones. Nosotros propondremos una, sin que en absoluto eso pretenda ninguna autoridad especial. Haremos la lectura que creemos corresponde a lo que ahora estamos desarrollando. Los dos puntos fuertes en los que apoyaremos nuestro análisis es, por un lado, el tema del duelo, cuestión muy evidente, por cierto, en la tragedia, porque se trata, al fin y al cabo, de la sepultura o la falta de sepultura de Polinices.
este punto en el que se divide fuertemente la posición de Creonte y de Antígona, y en el que ya hemos destacado suficientemente qué lectura hacemos de la posición de Creonte, es decir, Creonte entierra a Polinices en relación a cuestiones muy puntuales en relación a su propio interés. Ahora bien, Antígona también entierra a Polinices. Ambos llevan a cabo el rito funerario de modo diverso, no importa tanto eso ahora, pero los dos lo han hecho. Y sin embargo ubicamos en el acto de Antígona algo del orden del acto ético, una singularidad que ubicamos en el campo ético. En cambio, para leer la decisión de Creonte la ubicamos como una acción en el campo de la moral. Pero es necesario que fundamentemos en qué medida esto que estamos diciendo tiene un soporte para justificar que podamos decir que lo de Antígona es del orden de lo universal singular, un acto universal singular. Nunca hablaremos de lo universal a secas, sino de lo universal singular como un eje que tiene a lo particular como soporte. Y aquí entonces ubicaremos en primer lugar el tema del duelo. El duelo es un punto crucial en el campo de la teoría. En buena medida señala algo del orden de lo estructural, porque en el duelo, en efecto, se pone en juego una pérdida que remite de algún modo a una pérdida de orden estructural, a una falta de orden estructural. En el duelo se pone en juego efectivamente algo de la instauración subjetiva, en la medida que esta instauración subjetiva reclama la pérdida del objeto. En el duelo justamente se pone en juego de un modo doloroso esta circunstancia, y de allí que falten elementos simbólicos para afrontar lo que supone semejante pérdida. Hemos dedicado una clase completa a Antígona y el rito funerario, clase que está publicada y a clase a la que los remito para desarrollar esta cuestión. Lo que diremos sucintamente en este pasaje de nuestra clase es que el duelo supone, y me gusta expresarlo en estos términos, ¿qué cosa es el duelo? El duelo es el ajuste de cuentas con el objeto perdido. En este sentido, el ajuste de cuentas con el objeto perdido requiere de determinadas marcas, inscripciones, que asisten al sujeto justamente para hacer frente al agujero de la pérdida. Los ritos funerarios son exactamente estas marcas simbólicas, estos elementos que permiten al sujeto bordear esta falta. Los ritos funerarios entonces son sustanciales para la operación del duelo, aunque no logran resolverlo. Son la condición de posibilidad, pero no la razón suficiente para el duelo. Los ritos funerarios están hechos de marcas que son eminentemente del orden de lo particular. Hay tantos ritos funerarios como lenguas en el mundo, dice George Steiner en aquel libro que hice referencia al comienzo de esta clase. Hay tantos ritos funerarios como lenguas en el mundo, y en efecto, los ritos funerarios difieren de un modo llamativo, hasta se oponen. Algunas culturas que creen que las llamas purifican, ofrecen el cuerpo a la pira ardiente para que efectivamente lleve a cabo esta purificación. Otras culturas, en la idea de que el alma ha abandonado el cuerpo y regresará a él en algún momento, mantienen el cuerpo lo más íntegro posible, y de allí las prácticas de momificación, a la espera de esta operación, y la destrucción del cuerpo suscita horror entonces. Otras culturas, en la idea de que el cuerpo proviene de la naturaleza y que la naturaleza debe volver, lo ofrecen para que los animales de rapiña lleven a cabo esta tarea. En nuestras culturas, las culturas occidentales,
esto es horroroso y enterramos a nuestros muertos para evitarlo justamente. Fíjense entonces, ritos funerarios radicalmente distintos y hasta opuestos, que suponen en efecto el modo de despedida de los muertos que una cultura tiene. Los ritos funerarios son del orden de lo particular, pero si los ritos funerarios son del orden de lo particular, el duelo es eminentemente singular, en la medida en que se trata justamente de esto que definí como el ajuste de cuentas que cada sujeto hace con el objeto perdido. En este sentido, hay algo del orden de la singularidad en el duelo que está expresado por Antígona de un modo muy fuerte, un párrafo en el que intervienen dos cuestiones sustanciales en este asunto. Porque en determinado momento ella, en un diálogo con el Corifeo, dice: y ahora, Polinices, por ocultar tu cuerpo recibo semejante trato, pero yo te honré debidamente en opinión de los sensatos, pues nunca, ni aunque hubiera sido madre de hijos, ni aunque mi esposo muerto se estuviera corrompiendo, hubiera tomado sobre mí esta tarea en contra de la voluntad de los ciudadanos. Fíjense lo que está diciendo aquí Antígona, que no hubiera hecho esto ni por un hijo ni por un marido. No empieza a trastabillar aquello que ella había enunciado como ley de los dioses. La ley de los dioses no era la ley que regía en el mundo de los muertos, y de algún modo en ello se apoyaba lo que, permítanme el término, podríamos llamar derecho a la sepultura. Si se trata de la ley de los dioses, y que esta ley de los dioses reclama una sepultura para cada muerto, ¿no debiera haber hecho ella lo mismo por un hijo, por un marido, hasta por un desconocido? Sin embargo, dice que no hubiera hecho esto si se trataba de un hijo o de un marido. Y fíjense qué objetos de amor nombra: ni por un hijo ni por un marido. ¿En virtud de qué principio habla así?, se pregunta, y en efecto, estamos esperando que nos explique, porque esto que acaba de decir choca completamente con lo que ella había enunciado como ley de los dioses. Y aquí se va entendiendo entonces por qué no nos apoyamos en lo que entonces llamó ley de los dioses, y sí en esto que está diciendo, porque está nombrando las coordenadas de su acto, para decir, en virtud de qué principio habla así. Si un esposo se muere, otro podría tener, y un hijo de otro hombre si hubiera perdido uno, pero cuando el padre y la madre están ocultos en el Hades, no podría jamás nacer un hermano. ¿En virtud de qué principio habla así? Muerto un hijo o muerto un marido, hubiera tenido subrogados, hubiera tenido sucedáneos. Otro hijo podría haber tenido, otro marido podría haber tenido, pero muerto el padre y muerta la madre, no volverá a tener otro hermano. Es decir, Antígona nombra a Polinices como un objeto irrepetible, como un objeto al que solo puede perder inscribiéndolo como perdido. Y eso es una tumba, y eso es la inscripción en una lápida. Pero en la medida justamente que se lo impide Creonte con su particularismo, para Antígona queda impedido el duelo, y las consecuencias mortíferas de esto están en íntima relación con el otro aspecto que queremos mencionar, junto al del duelo, que es el tema de la herencia. La herencia estalla por los cuatro costados en esta tragedia. Es más, Antígona se inicia exactamente con las palabras de Antígona a su hermana, diciéndole: hermana, dulce hermana, Ismene amada, una herencia de males nos dejó Edipo. Una herencia de males nos dejó Edipo. Lo hemos destacado oportunamente. Son hijos del crimen, son hijos del incesto y del parricidio. Y exactamente esto es lo que se nombra en el inicio mismo de la tragedia. Y en otro pasaje, el Corifeo destaca esto diciendo: esa es la suerte de la casa de Labdaco. Labdaco es
el iniciador de este linaje al que pertenece la casa de Edipo, de allí que se los llama los Labdácidas. Esa es la suerte de la casa de Labdaco. Sobre los que murieron hace tiempo, azotados por ella, vienen desdichas nuevas a oprimir a los que nacen. Ninguna generación queda indemne. Ninguna generación queda indemne. Todas esas sucesiones cargan con la suerte de la casa de Labdaco. Pero allí no se detiene la cuestión, porque la herencia es nombrada ya no como una herencia maldita de Labdaco, sino proveniente directamente del padre y de la madre. El corifeo le dice a Antígona: te alzaste en tu audacia muy arriba, fuiste a chocar en el trono augusto en el que se sienta la justicia, con duro golpe lo azotaste. Oh hija, un paterno delito estás expiando. El corifeo le dice a Antígona que está pagando un delito paterno, y por cierto que Antígona no se desentiende de esto, y dice: me tocaste la llaga más doliente, la herida de mi padre más renuente a sanar. Esta es la desdicha interminable que echó sobre nuestras espaldas la raza del Labdaco, maldito lecho maternal infesto, incestuosos enlaces con el hijo y esposo a un tiempo, y yo de ellos soy nacida. De este modo entonces Antígona nombra amargamente esa desdicha, esa suerte, esa herencia que ha recibido y que ha mencionado en el comienzo mismo de la tragedia. Y si estos elementos y otros no fueron suficientes para marcar, señalar la importancia que la herencia tiene en la tragedia, quiero referirme ahora a aquel pasaje de Edipo en Colono que me reservé para este pasaje de la clase. ¿Recuerdan? En el resumen que habíamos hecho, nos habíamos detenido en el momento en que el Polinices va a pedir ayuda a su padre, va a pedir el favor de su padre, y su padre se niega a hablarle. Se niega a hablarle y sin embargo le piden que en nombre de Teseo, el soberano de Colono que lo defendió a Edipo de Creonte, al menos le dirija la palabra a su hijo. Y Edipo dice: señores, custodios de esta tierra, si no hubiera sido Teseo el que hizo venir a ese hombre a mi presencia y él me pidiera que yo le hablara, nunca podría ese oír mi voz. No le habla al hijo todavía. Me va a oír ahora, me va a oír, y no será para sus oídos música que le alegre la vida. Y cuando le habla al hijo, le dice: maldito, cuando el cetro era tuyo, ese cetro que tu hermano te arrebata, me echaste del país, me hiciste a mí, tu padre, un pobre vagabundo, sin tierra, sin fortuna. ¿Quién me ha hecho llevar estos harapos que ahora te hacen llorar, ahora que tú mismo has llegado a una condición semejante? Todo lo tolero, todo lo olvido. Bueno, no es tan así, ¿no? Es alguien que habla con un rencor infinito. No hay que lanzar ahora lamentos, pero mientras me dure la vida, tu detestable recuerdo estará como saeta clavado en mi alma. Tú me quitas la vida, tú eres un parricida. Este abismo de infortunios en que me debato a ti te lo debo. Me echaste de la patria, me haces ir mendigando el pan cada día, y si no hubiera yo dado el ser a estas dos niñas, ¿qué tiempo hiciera que ya estaría en la tumba? Recuerden, está acompañado de Antígona y de Ismene. Era igual para ti, ellas me dan la vida, a ellas debo el sustento, ellas son varones y mujeres a un tiempo en trabajar y en sufrir. ¿Y vosotros qué sois? No, yo no soy vuestro padre. ¿Quién os habrá engendrado? Ya en Numen tiene en ti fijos los ojos. ¿Recuerdan que había dicho el oráculo? Aquel que fuera favorecido por Edipo, y lejos de ser favorecido por Edipo, le dice a su hijo: ya el Numen tiene en ti fijos los ojos, ya te amenaza la ruina, y mayor ha de ser si llegan esos cuerpos armados de que hablas a las puertas de Tebas. No vencerás, no, caerá tu cuerpo ensangrentado y mancharás la tierra que te dio la vida con tu inmunda muerte.
No es fácil ser hijo de Edipo, ¿no? Y tu hermano al igual. Esta es mi maldición. Hace tiempo la había proferido, pero la repito hoy. Ya aprenderéis con ella a honrar a vuestros padres, a ver con menos desprecio y burla al que os engendró, ahora que está ciego. Qué diferente conducta la de estas niñas. Fíjense de qué modo tan claro Edipo reparte el amor hacia sus hijas y el rencor infinito hacia sus hijos. No hay ninguna duda al respecto, no hay ninguna ambigüedad sobre esto, pero ya veremos cómo se resuelve este asunto. Tu oración ante Zeus, tus ruegos y plegarias, nada importa. Hay ley eterna que gobierna el mundo y en ella rige la justicia. Fuera pues, lejos, lejos, tu padre te maldice, maldito en todo y sobre todos. Lleva como un tesoro que se recoge estas imprecaciones mías. Jamás veas la victoria, jamás entres a Argos, es decir, jamás vuelva victorioso a Argos. Caigas bajo la mano de tu hermano y tú a tu vez le quites la vida a quien te desterró. Esto deseo, esto pido. Y el deseo de Edipo es cosa complicada, es un deseo parricida, es un deseo incestuoso. Y luego hace mención, para que lo auxilien en esta tarea, a los dioses más siniestros de entre los griegos. Lo oíste ya, desfila, corre a decir a todos los descendientes de Cadmo y a todos sus aliados cuál es la herencia que deja Edipo a sus hijos. Si hacía falta algo más que el incesto y el parricidio, aquí está la maldición paterna y la herencia que les deja. Esta es la herencia que les deja. ¿A los hijos? ¿A quiénes? Y aquí es donde entra a jugar fuertemente una palabra de Polinices que ubica la cuestión en un punto de enorme interés. Polinices dice, luego de este largo parlamento de su padre: ¡ay, infeliz! ¡Qué viaje y qué amarga decepción! ¡Ay, mis amigos! Para esto vine a Argos. Con ellos voy ahora. ¿Qué he de decirles? Callo y lejos iré a esconder mi desventura. Es decir, no va a anunciarle, no va a anticiparle a sus aliados de Argos el vaticinio de su padre, porque eso es la derrota misma. Y antes de retirarse, se dirige a sus hermanas, prestemos mucha atención, para decirles: niñas suyas, hermanas, si su palabra se cumple, si esa dura maldición me alcanza, no dejéis insepulto mi cuerpo. Alcanzad para mí el don de la tumba. Haced los ritos fúnebres sobre mis despojos. Lo ruego por los dioses. Y esa gloria de ir con el anciano padre como guardia y sostén será aumentada con la de haber dado la paz del sepulcro al infeliz hermano. Fíjense la operación que está en juego en estas palabras de Polinices. Polinices parece decir: ¿oyeron a nuestro padre? ¿Oyeron cómo distingue el amor hacia ustedes y el odio hacia nosotros, los dos varones? Pues no crean que ese amor las pone a resguardo de la herencia. Ustedes cargan también con esa herencia. Y si esa herencia se cumple, mi cuerpo que se pudre al sol no es otra cosa que el resultado de la herencia mortífera. ¿Qué piensan hacer con eso? Eso les incumbe. Eso les incumbe porque es un resultado de la herencia de lo cual ustedes no pueden desentenderse, del cual ustedes no pueden desentenderse. Bueno, parece que hay formas de desentenderse, ¿no? Ismene lo ha hecho. A su manera, Ismene se ha desentendido, pero no es el caso de Antígona, que ha tomado el guante evidentemente. Ahora bien, fíjense entonces que por estas dos vías, la vía del duelo y la vía de la herencia, el cuerpo de Polinices adquiere para Antígona una importancia crucial, sustancial, solo para ella y para nadie más. Es decir, Antígona debe desprenderse no solo del objeto perdido, sino que debe inscribir de algún modo la herencia mortífera. De lo contrario, esa herencia se abatirá sobre ella.
En este sentido, la sepultura supone efectivamente una vía por la cual la tramitación de esta herencia mortífera podría alcanzar algún resultado. Los ritos funerarios, el nombre en una sepultura, es esta operación justamente en la cual alguien puede desprenderse del ser querido y simultáneamente inscribir la herencia mortífera para que la vida sea posible de ser vivida. En la medida en que Creonte se lo impide, en la medida en que Creonte, por su vía particularista, le impide hacer el duelo, le resta las posibilidades del duelo al suprimir los ritos funerarios, la deja expuesta a la herencia mortífera. No será necesario que muera de hambre y de sed. Ella misma se quita la vida como una especie de honra y homenaje final a esta herencia que se ha abatido sobre ella. Vemos entonces cómo, por la vía del rito funerario, hemos tratado de mostrar dos cosas que son sustancialmente distintas, aunque descriptivamente sean las mismas. La sepultura de Polinices. Creonte sepulta a Polinices, lo ha hecho, por cierto. También Antígona, precariamente, pero lo ha hecho. Si estamos ubicando el rito funerario de Antígona sobre su hermano en el campo de lo universal singular como un acto ético, ¿por qué no decimos lo mismo en relación a Creonte? Debido a esto, debido a que la ética no se juega en el campo de la conducta. La ética no se juega en el campo de la conducta. Supone que no es posible anticipar el acto ético. No hay un saber sobre la singularidad, porque decíamos que ese saber, el lenguaje de la situación, los términos homogéneos a un universo desfallecían frente a ese punto que señalaba a ese universo como carente, como faltante, como no todo. Denunciaba justamente la imposibilidad de esa totalidad. En este sentido, el acto que lleva a cabo Antígona supone un soporte por completo distinto al de Creonte. Lo que Creonte hace, la sepultura de Polinices, está enmarcada en todo aquello que hemos dicho en relación al campo del interés, resituar las cosas en su punto de partida, conservar el trono y actuar por remordimiento de conciencia. Esta acción moral nada tiene que ver con el acto ético que supone justamente la despedida del hermano, la despedida de ese objeto único e irrepetible y la inscripción de su herencia mortífera. Todo eso es solo para Antígona y para nadie más. En este sentido, el duelo es eminentemente singular, pero en ausencia de cualquier soporte particular, encontramos aquí una suerte de derrumbe producida por la acción particularista de Creonte. Cuando decimos entonces, y aquí fíjense el salto que daremos, un salto de 25 siglos, cuando decimos que la ética no se juega en el campo de la conducta, no hay que preguntarse entonces para qué sirven las normativas deontológicas, los códigos de ética, si no pueden anticipar algo del orden de la singularidad. Bueno, los códigos de ética en efecto deben ser enseñados, pero deben ser enseñados especialmente a partir de este punto, que los códigos de ética no nos dan nunca la respuesta en relación a cómo intervenir frente a la singularidad. Frente a la singularidad, en tanto profesionales, estamos solos, y está bien que así sea.